Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Brian? Buenas tardes, ¿cómo va eso? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, ¿vos? Bien, bien acá, durmiéndome. ¿Durmiéndote? Hola, ¿Cómo van los chicos de técnicas 3? bien, 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 es lindo ver cómo progresa a medida que pasan los cuatrimestres, ¿viste? Eh, cómo ya van captando, ¿viste? Cómo ya representan. Eh, Claro, ¿verdad? ellos no se dan cuenta, ¿viste? Eh, uno en la vorágine de estudiar no te das cuenta que vas evolucionando. Pero si vos mirás hacia atrás, vos te das cuenta que antes no sabía lo que era, no sé, lo que era una puerta, lo que era una ventana, lo que era representar una ventana, lo que era un grosor de línea, lo que era un plano, lo que era una planta. Yo, por Sí, ejemplo, yo que ¿eh? permanezco en los grupos, los chicos están contentos con usted. Ah, sí, 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 están exhaustos, ¿no? Pero claro. están conforme con las clases, así que esta carrera me gusta esta tecnicatura, me gusta, Que es el género. uno a veces no sabe que lo que está estudiando este, te puede llegar a servir a futuro, ¿viste? ¿Te das cuenta? Bueno, por ahí agarra, ahora estudias un tema y decís, bueno, yo estoy trabajando, no sé, por decir, de repositorio en un supermercado, ¿qué me importa saber cómo es un relevamiento? Pero por ahí el día de mañana te cruzás con alguno y dices, vos sabés que no consigo a nadie para hacer un relevamiento que yo lo hice, ah, sí, vos sabés, vení. Y ya sin saberlo enganchaste un laburito relacionado, ¿viste? Eso es el estudio en definitiva, ¿no? Y de cada una de las cosas saber sacarle su provecho. Es como todo. Bueno, ¿estuvieron haciendo el trabajo de relevamiento, che? ¿Hicieron algo? De mi ¿Empezaron? parte, muy poco. Un poco. Sí, pasa que me arrepentí de último momento y cambié por un baño, así que empecé a hacer todo de vuelta. Claro. Muy bien. Te digo nada, Brian, si te diste cuenta cuando hiciste los croquis, bueno, pero estás a tiempo. El tema es no haber dibujado algo más prolijo y arrepentirse. Igualmente, yo siempre digo lo mismo, esto es un ejercicio para que lo sepan. Los, los, los temas se fijan cuando uno hace las cosas. Porque si no las haces, ¿viste? Yo estoy hablando, no te doy un TP, un ejercicio, y vos te olvidaste. Ahora cuando hiciste, cuando mediste, cuando agarraste la cinta métrica, mediste la altura de una ventana, mediste el ancho de una puerta, y decís, ah, pará, una puerta tiene 80 centímetros, una ventana generalmente está a 2 metros, está a 80, 60 del piso, y empezás a tener relaciones de espacio, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que por ahí los 30 centímetros, que en algunas cosas es poco, en otras hacen la diferencia. A veces por 30 centímetros no te entra, no sé, no te entra una mesada, o no, viste, una mesada tiene 60 centímetros, la altura de la mesada son 90, es la altura que tiene uno hasta la cintura, bueno, son todas relaciones que uno tiene que ir conociendo, y esa la conoces con la cinta, midiendo. A veces, sí, bueno, ¿cuánto lo hago? ¿Cuánto tiene una silla? Y una silla tiene 20 centímetros, 30 tiene el asiento, no tiene más. Si la hago de 40 ya me queda incómodo, no me llega por ahí a doblar la rodilla, de 50 menos. Entonces son todas esas relaciones que uno va haciendo, las hace midiendo, no hay otra. Así que bueno, en ese aspecto, hoy vamos a hablar, yo ya los engancho con la clase, vamos a hablar un poco que esta clase la metí yo en su momento porque vi que ustedes estaban medio perdidos, no ustedes, sino los cursos anteriores, ¿no? Más que nada con el tema del proyecto, ¿no? O sea, ¿qué es un proyecto? Para ustedes, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es diseñar? Y
Y en definitiva, ¿cómo hacen para que se les ocurra? El profesor de diseño le dice, bueno, tienen que hacer esto y esto y esto, ¿no? Una vivienda de tales características. ¿Cómo hacen para que se le ocurra alguna idea de eso? Hola profesor, ¿cómo está? Disculpe la tardanza, recién me puedo conectar. No hay problema, Orlando. Buenas tardes, che. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Recién justo arrancamos, así que llegaste bien. Ah, espectacular. Así que, bueno, ya que estás vos al micrófono, para vos, ¿me escuchaste recién lo que decía? ¿Cómo se te ocurre una idea? ¿Qué es diseñar para vos? Disculpe profesor, a mí me decía. ¿Sí? No es una prueba, es una opinión, a ver qué les parece a ustedes, ¿no? ¿Fue una pregunta general? Sí, sí. Ah, Una pregunta hoy vamos a ver más lo y, que es el dicen, proyecto. y es proyectar algo que tengo en la mente y quiero llevarlo a escala o a una dimensión real. Eso sería proyectar. Sí, está bien. En realidad es eso. Pero ¿cómo hago para que se me ocurra cómo proyectar? ¿No? Voy a decir, bueno, proyectar. El profesor me pone unas consignas de diseño, ¿no? Me pone unas consignas, me dice, bueno, esta vivienda tiene que tener 2 habitaciones, un baño, una cocina. Mirando, profe, recordando, observando, copiando de otros lugares, Ahí está. modificando algo que uno haya visto. Claro, ese es el camino, ¿no? Uno, uno tiene la palabra copiarse porque viene de la primaria o de la secundaria y que dice, bueno, me copio y se copia el compañero y así como eh, se copió, así lo entregó y así no le quedó nada, ¿no? Pues en este caso nosotros tenemos que aprender a copiarnos. ¿Eh? ¿Qué es copiarnos? Y es agarrar la obra de un arquitecto o alguna persona que haya hecho una buena obra, ¿no? Y empezar a copiarnos, a ver qué hizo este hombre, a ver cómo puso la cocina, por qué la puso así. Miramos las casas que están hechas, y que mira este cómo puso la puerta, mira la altura que le dio. Tenemos que empezar a copiarnos. Para proyectar, lo primero que hay que hacer es mirar publicaciones, buscar por internet, si tienen revistas de arquitectura, buscar cómo hacerme una cocina, cuál es el funcionamiento. Uno tiene que interrelacionar ambientes. Yo en lo posible voy a tratar de hacer un baño que esté cerca de las habitaciones. Y si las habitaciones están muy separadas de la casa y tengo una cocina, y bueno, voy a tratar de hacer un toilet que es un baño más chiquitito para que no tenga que caminar hasta el baño. Y eso es de donde me voy copiando. Y me voy copiando de otras cosas que vi. Hoy día está todo inventado, hay que buscar y copiarse y aprender, ¿no? Y un poco de inspiración hace, pero la inspiración se trabaja, ¿no? Nosotros no, hay pocas personas en el mundo, esto me lo dice Brian, ¿eh? Capaz que ustedes lo están leyendo también. Uno en el mundo, uno cuando nace, o sea, son pocas las personas iluminadas en este mundo que le brotan las cosas. La mayoría de los mortales que somos nosotros, hay cosas que la tenemos que trabajar. Y mirar y estudiar y copiarnos y copiarnos una idea y por ahí la modificamos, porque yo vi una casa que está hermosa, pero resulta que está en el medio del campo y yo tengo un terreno de 8 por 10, no me entra. Bueno, agarraré una parte, la modificaré, bueno, ahí es donde empezamos a proyectar, ¿no? Eso es el proyectar.
¿Cómo nos inspiramos? Y tomando referencia de otras personas, de otros tipos que ya han hecho ese trabajo y que seguramente han mirado otros profesionales. Es así. Las vacunas, todo. Y pues, se van copiando. Uno hizo una investigación, otro inventó otra cosa, bueno, sacan una parte, la modifican. En esto avanzaron, van por el otro lado. Proyectar es un ida y vuelta, ¿no? Entonces, en ese ida y vuelta, a ella les cuento yo un poquito lo que sería ya un proyecto, ¿no? Yo, bueno, un proyecto. ¿Cómo arranco un proyecto? Bueno, si yo me pongo a ver cómo es un proyecto, lo divido en etapas. Entonces digo que un proyecto más o menos lo de dividir en 5 etapas, ¿no? La primera etapa, ¿cuál va a ser? Bueno, y vamos a hablar con nuestro cliente a ver qué quiere hacer. ¿Cuál es su vivienda? ¿Cuál es su vivencia? No su vivienda. Su vivencia, ¿no? ¿Qué es lo que quiere de esa casa? Hoy en día usted, el profesor le da qué es lo que hay que hacer de la casa. Pero usted cuando se pone a hablar con un pariente, un tío, que lo va a consultar, che, vos sabés que quiero, mirá, tengo ganas de hacerme una pieza, ¿vos qué te parece? Bueno, ¿vos qué querés de esa pieza? ¿Nada más que para dormir o querés poner una computadora o querés además hacer otra cosa? No, yo nada más quiero una pieza. Bueno, una pieza entonces es fácil, te tiene que traer un ropero, te tiene que traer una cama, es para vos, para una cama doble. Bueno, ahí es donde empezamos a tomar los datos y hacer el estudio previo de eso, ¿no? Vamos a ir al lugar, vamos a ver dónde se va a ubicar esa pieza, si le da el sol, si le da si le da el norte, si le da el sur, hacia dónde puede mirar, hacia dónde no puede mirar. Si yo de repente entro en la pieza y resulta que tengo medianera por todos lados, bueno, voy a ver si le puedo hacer una ventilación en el techo. Entonces ahí empiezo a hacer un estudio previo de donde yo voy a hacer el proyecto. Y también a tomar datos, ¿no? A ver qué necesita el cliente que nosotros hagamos, cuáles son sus necesidades, sus deseos, si hace una casa, cuántas habitaciones quiere, cuántos baños. Vamos a ver hay veces que nosotros volamos, o el cliente vuela en la imaginación y nosotros tenemos que bajarlo a tierra, ¿no? Se dice así, ponerlo en cauce. O sea, si tiene un terreno, supóngase una parte, un terreno, el fondo, que el terreno de los padres, qué sé yo, y que quiere hacer 8 habitaciones, una sala de juegos, una pileta, no, acá no te entra todo eso. Porque a veces también hay planos mentirosos, ¿no? Entonces uno ve un plano que le dibuja un comedor, un baño, y vos decís, acá en este comedor de 2 por 1,50 no te entra una mesa. Y vos querés hacer un comedor cocina. Entonces, bueno, todo eso es donde nosotros tenemos que empezar a ver, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos que también ver en la zona qué nos pide el municipio, ¿no? ¿Cuáles son las exigencias que tiene el municipio? El municipio va a tener unas exigencias según ¿Son muchas en general o depende el partido, el municipio? Los municipios tienen Son muchas. Distintas Sí, zonas, ¿viste? sí. O sea, los municipios separan, y tiene una zonificación, se llama así, que van a separar ese municipio en distintas zonas. Puede ser una zona, vos después fijate en donde vivís, vas a tener una zona que es más comercial, que tiene negocio de venta de ropa o bares, o bueno, una zona más comercial. Que eso va a tener unas exigencias que le va a pedir el municipio. Después va a tener una zona más residencial, una zona industrial. Entonces, bueno, cada esa zona el municipio zonifica, a tales zonas se la marca, generalmente con unas zetas, es Z1, Z2, según las zonas, ¿no? Todos los municipios cambian, pero en general cada municipio divide su partido
en base a las características de uso de ese suelo, ¿no? Yo no puedo en una zona residencial poner una disco, porque no me lo permiten, no me lo van a habilitar, porque es una zona de descanso, la gente no quiere disturbios, música a toda hora. Claro, pero por ejemplo, en una zona de casa, digamos, en una zona urbana nada más, sin negocios, es muy difícil, por ejemplo, hacer una casa a un costado, terreno grande, ¿cuáles son las exigencias para, si son muchas, son pocas, para hacer una casa funcional en un mismo terreno con una subdivisión, por ejemplo? Claro. Bueno, en ese caso es lo que yo te digo, ¿no? Vos, según dónde tenés que construir, y esto vamos a lo que hablamos recién, de la toma de datos, y ver qué es lo que puede Claro, hacer. Entonces vos vas al municipio, sí, o hablas con algún vecino, pero si no, lo mejor es ir al municipio y decir, mira, tengo que hacer un proyecto en una calle, en la calle, no sé, 3 entre 8 y 9. ¿Quién se va a llevar? sí, Eso es zona residencial 1. La ahí está, zona sí, residencial 1 tiene ciertas características. Vos tenés que hacer, sí, respetar un retiro de frente, por ejemplo, no podés hacer sí, una casa pegada a la línea municipal, tenés que hacer un claro, retiro general, o sea, no la podés pegar a la medianera, tenés que tener perfecto, cierto FOS, que FOS es lo que están viendo en pantalla, tenés que sí, tener cierto FOS, son factores de ocupación del suelo. claro, Entonces, si de repente, suponete, es una zona R1, que es la más residencial de todas, la que más limitaciones tiene, ¿no? Te dicen, bueno, el terreno mide 8 metros de frente, suponete, ¿no? Y el tipo dice, bueno, pero en este terreno vos tenés que dejar 2 metros de cada lado de retiro de lateral. Bueno, vos ya no estás edificando en 8. Tu casa como máximo va a tener que tener 6, porque hay 2 metros que los tenés que dejar libres, no claro, podés pegar a la medianera, ¿viste? claro. Ellos te limitan la línea de retiro de la casa, ya Claro. en sí, O sea, sí, te van achicando el terreno. sí, Te van achicando el terreno, ¿viste? Entonces después te agarras y dices, bueno, y de frente vos tenés que estar retirado 5 metros. Ya no te puedes, o sea, tenés 5 metros de frente retirado. Y tu factor de claro, ocupación del suelo, esto que ustedes ven acá, el FOS, factor de ocupación del suelo, es de 0,60. ¿Qué significa 0,60? Que vos solo podés construir el 60% del terreno. Si vos tenés un sí, terreno de 10 por 30, que vos tenés 300 metros cuadrados de terreno, sí. puedes edificar el 60%. O sea que vas a poder edificar 170, 180 metros cuadrados nada más. O sea que tampoco te permiten edificar todo dentro de tu propio terreno, Tal cual. porque Tal suena cual. extraño. Sí, pero es así. Porque por eso se divide las zonas, ¿viste? Claro. O sea, vos O lo sea, podés uno ya hacer. sabe, A ver, vos claro, agarrás y decís, pero bueno, después, pero después de que si te cae una inspección, te frenan la obra, no te habilitan, claro, o sea, el municipio no te deja habilitar la luz, no te deja habilitar el gas, no, ¿viste? Te mete multa, claro, no te deja avanzar, te cae por ahí la policía, claro, ¿entendés? Porque vos, previo a edificar, sí, vos tenés que hacer un proyecto y presentar los planos en la municipalidad. claro. Cuando vas al O sea, municipio, el municipio te dice, no, no cumple con la reglamentación. claro. ¿Eh? Qué raro, nunca me había imaginado eso de que no puedes construir todo en tu terreno, pero eso depende de la zona. Hay zonas que uno puede Eso construir todo y no pasa nada. Depende de la zona, siempre y cuando, y el nivel. exactamente. Y lo que Claro, puedes edificar. Por ejemplo, hay zonas que te deja edificar hasta 3 metros de altura o hasta 5 metros de sí, altura. Como puedes hacer un rascacielos, una torre. No te lo claro, dedican. ¿Entendés? sí, Eso va a depender de la zona. Hay zonas que no tienen retiro de laterales ni de frente. claro, Eso, pues, uno antes en ese toma de datos que yo le decía, uno tiene que, ¿cómo es? Que ver cada zona en particular qué exigencias me piden. perfecto, ¿Eh? perfecto. Eso es lo que uno hace primeramente.
Primeramente, Ujú. para empezar un proyecto, hacemos eso, hacemos un estudio previo, buscamos los parámetros que me exige el municipio. Capaz que en esa zona que nosotros estamos edificando, es una zona residencial 4, solamente me piden un FOS. Que decir, un FOS que capaz que me dejan edificar el 80% del terreno. Claro, Y podemos hacer cualquier cosa, tenemos que dejar ¿cómo es? Un corazón de manzana que se llama, un fondo libre, no claro, habitable, como para que ventile todas las casas, ¿viste? claro. Eso depende, entonces, bueno, depende de la zona donde vamos a modificar. Sí, Tenemos que tener esos parámetros. ¿Dónde vamos a modificar? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Cuáles son nuestras medidas de terreno? ¿Cómo está ubicado? Porque en base, nosotros cuando proyectamos, algo que tenemos que mirar es, por ejemplo, dónde sale el sol, dónde se pone. Porque, por ejemplo, si nosotros, en general, la habitación, ¿no? Tratamos que esté ubicada a donde sale el sol. ¿Por qué? Porque si nosotros, en verano, si nosotros ubicamos una ventana hacia donde se pone el sol, que pues el sol sale del este y se pone en el oeste, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos nuestra vivienda, eso es referencia geográfica, en el noreste, significa cuando se pone el sol, ¿qué pasa? El sol me está dando toda la tarde. Cuando yo me veo a hace, dormir, tengo la habitación que es una caldera, sí, ¿entendés? No puedo descansar. sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a buscar todos esos parámetros para hacer que aquel que hace la vivienda esté cómodo en su casa. Si no, nosotros lo llevamos a esa persona que en vez de disfrutar la casa, le perjudique, ¿no? Y eso nace la persona que te viene a contratar a vos o a pedirte un asesoramiento, lo hace porque vos estudiaste y vos sabés. Si vos le vas a proyectar algo mal, la condenás a esa persona a que toda la noche transpire o te va a poner un aire acondicionado porque es imposible dormir tranquilo en esa pieza porque transpira. Entonces esos son todos el estudio previo que tenemos que hacer. Después de eso ya empezamos a hacer croquis. Los croquis es eso, como yo les contaba, que están haciendo ustedes en este relevamiento, ¿no? El trabajo práctico. Hacer un croquis, hacer un dibujito, ¿no? Y entrar a mostrarle a la Disculpe, persona. ¿eh? disculpe, profe. ¿Para cuándo hay que entregar ese proyecto? A mí solo me falta el plano de computadora nada más. El trabajo práctico anterior. Sí, el del croquis, el que había mostrado en la clase anterior, se tenía que entregar hoy. Y ese yo no me acuerdo cuándo se lo subí. Yo siempre le pongo la fecha de entrega. No, porque no encontré en su... Capaz que no se lo subí. claro, Vamos a ver. Porque Sí, algunos. no lo subió, profe. ¿No está Va, todavía? lo busqué, yo no No, lo bueno. encontré. Pero Bueno, bueno, pues, ya como lo habíamos visto en clase, sí. empezamos a hacerlo. No, yo claro. no se lo subí. Yo cuando se lo subo, de ahí yo le pongo la fecha de entrega. ¿eh? Genial. Y para mostrarle, para cualquier asesoría o lo que sea, porque yo ahora, por ejemplo, no tengo la compu y tengo todo ahí, Sí. para subirlo y para que me digas cómo voy, si voy bien, si voy mal, No, más que nada eso, porque eso se hace por eso entrega, directo, Brian. por entrega, listo. Claro. Orlando, soy Orlando. Perdona. Listo. Vos me Listo, la listo, no hay entregás preguntas. y las correcciones vas a ir mejorando, ¿viste? Perfecto, perfecto, Ahí vos perfecto. pensás que yo se los subí, yo generalmente le doy 7 días, si lo entregan dentro de ese plazo, si todos los trabajos se Perfecto, entregan dentro de ese plazo, ustedes pueden promocionar. perfecto. Sí, sí, sí. Ustedes lo entregan ahí, que ustedes entienden que está bien hecho, pero bueno, algo puede siempre, nos equivocamos. Sí, Va una corrección, yo le digo, bueno, mira, fíjate acá, fíjate allá, como todas las materias, y hasta que lo aprueban. listo, listo, listo. Así que eso, bueno. Entonces, Estábamos en croquis. estamos en el croquis. Y el croquis es eso, ¿están viendo ahí el PDF? Sí, Bueno, entonces hacemos los primeros croquis, ¿no?
en base a lo que fuimos viendo en la zona, lo que averiguamos en el municipio, lo que nos dijo esta persona que quería de su casa, si quería una habitación, 2 habitaciones, si quería una planta baja, dos plantas de la casa, quería una terraza, quería un quincho, bueno. Y empezamos a dibujar croquis de plantas, le mostramos, hablamos con el comitente, nosotros la persona que nos encarga le vamos a decir comitente. Y a partir de ahí empezamos ya con la obra. Entonces después vamos a pasar de los croquis iniciales, ya cuando eso lo tengamos bastante hablado, con esta persona ya pasamos un anteproyecto. Entonces son los primeros planos que ya casi ya tenemos, o sea, diseñado la funcionalidad de la vivienda. Nosotros lo importante de una casa es importante la formología, ¿no? O sea, la forma de la casa que tenemos, pero muy importante es la funcionalidad. O sea, qué funcional es esa casa, qué cómoda es. ¿Viste? A veces por ahí, no sé, por decirte algo, no sé, ponemos un lavadero en la terraza y tenemos cada vez que lavamos la ropa, que subir toda la ropa al lavadero, o, ¿viste? O el living lo hacemos atrás de todo y cuando entramos tenemos que pasar por la cocina. Tiene que ser funcional la vivienda, tiene que tener buenas relaciones. Eso ya lo vamos volcando en un anteproyecto. Ya tenemos ubicados la ubicación de los distintos ambientes, y ya tenemos algunas medidas básicas. ¿Viste? Decimos, bueno, tenemos una pieza de 4x3, un estudio de 2x4, un baño de 2x1, de 2x1,50, 2x1,80, qué sé yo. Ya empezamos a manejar un anteproyecto, ya es algo más fino como es del croquis, ¿no? Pues ya nosotros ya hablamos todo con estas personas, pero ya lo vamos a volcar en dimensiones. Y obviamente se sigue hablando con el comitente, ¿viste? El comitente nos va dando el ok, y dice, no, mira, la verdad que la habitación, yo en vez de 4x3 me gusta más grande, la quiero de 6x4, bueno, ten en cuenta que para que yo te haga de 6x4 te voy a achicar, porque el terreno es uno. Te toca achicar este ambiente, acá lo podemos modificar, o este lo pasamos para acá, y bueno, empezamos ya a ir afinando ese proyecto, ¿no? Esta es la parte más laboriosa que tiene un proyectista, porque ya acá vuelca casi todo. De hecho, hay muchas viviendas que se hacen con un anteproyecto. Nosotros en el anteproyecto ya hacemos la planta con las medidas generales, ya hacemos los cortes, hacemos las vistas, ya casi la parte de la vivienda terminada. Hay muchas viviendas que se hacen con un anteproyecto. Porque en definitiva es lo que ya me define todo. Yo ya definí mi ubicación en el terreno, cómo puse las habitaciones, y al este, al oeste, al sur, al norte. Yo ya de ahí, en el anteproyecto ya tengo todo. Es la parte más laboriosa que tenemos. Después de esto ya vamos a un proyecto básico, que estos ya son trabajos más, entre comillas, más laboriosos y más profesionales. Ya acá, ya la persona que se involucra en un proyecto ya tiene ganas, entre comillas, de hacer bien las cosas, ¿no? Porque ya del proyecto vamos a ir a una presentación de planos en el municipio. Lo otro es algo previo. Y vamos a tener dos tipos de proyectos, ¿no? Vamos a tener un proyecto básico y después vamos a tener un proyecto de ejecución. ¿Y el proyecto qué es? Bueno, el proyecto en definitiva es el afinar el lápiz del anteproyecto. Acá donde ya vamos a tener los planos de toda la casa, ya los planos en detalle de toda la casa. Ya en un proyecto vamos a tener, como veíamos antes, la planta de estructuras, cómo está mis ejes de replanteo, a cuánto voy a colocar las bases, a cuánto va a estar la puerta, cuánto va a estar la ventana, qué tipo de ventana voy a tener, qué tipo de puerta, qué tipo de mesada, de cocina, qué tipo de horno voy a tener. Ya es un laburo, un proyecto básico,
Es un laburo mucho más fino que un anteproyecto, ¿no? Y después vamos a pasar al proyecto de ejecución. ¿Eh? Y ya en el proyecto de ejecución ya es un laburo súper fino, ¿no? Porque ahí vamos a tener todo, desde los planos hasta toda la documentación técnica para construir esa vivienda, ¿no? Nosotros ya con un proyecto de ejecución podemos salir en el caso que no lo hagamos nosotros, que no tengamos empresa constructora, o el cliente quiera pedir presupuesto, va a cualquier tipo de empresa y tiene toda la información para que todos le presupuesten lo mismo, ¿no? O si no, después nosotros no sabemos. Yo le pasé a uno para hacer una casa y ese me pasó 1.000 pesos y el otro me pasó 5.000. Uno me pasó 10 millones y el otro me pasó 50. ¿Y cómo puede ser? Y bueno, porque el de 10 millones hay cosas que no las interpreta de hacerla de la manera que él le parece. Y el otro pone ciertos materiales que son más caros. En cambio, nosotros con un proyecto de ejecución justo sabemos cuántas bocas de luz tiene, los cables que tiene que poner, qué va a ir, si va a ir termotanque, va a ir caldera, si va a piso de porcelanato, va de cerámico. Ya tenemos la planilla de cómputo métrico, tenemos los planos de instalaciones, tenemos todo en un proyecto de ejecución. No es un proyecto básico donde los planos de instalación eléctrica generalmente no los vamos a tener, o las instalaciones de agua no los tenemos. Por ahí un croquis por donde van a pasar los caños, porque ubicamos donde está la bañera, donde está el inodoro, pero no tenemos un proyecto con cotas, con ejes sanitarios, con definición de artefactos sanitarios. Todo eso lo tenemos en un proyecto completo. ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto. Así que eso sería lo que es un proyecto, chicos. Cuando hablamos de un proyecto, Genial. tenemos que saber que un proyecto involucra esas 5 etapas. Esas 5 etapas son las que involucra un proyecto. Profe, después sube esto, ¿no? Para tenerlo nosotros. Esto lo tengo medio crudo yo, tendría que pasárselo en limpio. Mira, si yo te muestro ahora acá, nunca lo terminé. Esto les va a servir a ustedes como para que tengan una... Pues yo le he visto que por ahí muchos chicos empiezan a cursar y por ahí no lo terminan de entender, pero ves ahí, estás viendo, lo que empecé a armar en el cuatrimestre pasado para contárselo a usted, no lo terminé de armar. En lo que es un proyecto, por ejemplo, que hablábamos recién, de proyecto definitivo, vamos a tener los planos de replanteo del terreno, de los muros, las elevaciones, de las plantas, replanteo las elevaciones, el talle de fachada, replanteo los cortes necesarios, el talle de cortes, replanteo los cielos rasos suspendidos, instalaciones comprendidas, detalle de locales, de escaleras, si tenemos ascensores, sala de máquinas. Tenemos un montón de detalles de terminaciones, del tipo de piso, de los zócalos que van, del tipo de revoque, revestimiento. Detalle de techo, del tipo de cubierta. Eso es un proyecto. El proyecto en sí es eso. Ahora yo le voy a explicar lo del FOS y el FOD y después le voy a dar un ejercicio. Genial. Así ustedes Para que hablé, ¿no? para que no, igual estaba ya proyectado, eso lo tienen que ver. Miren, yo les voy a mostrar, por ejemplo, un plano municipal para meterlos en el tema, un poquito de lo que hablamos recién, de las exigencias, ¿no?, que nos pone el municipio. Ahí lo están viendo, ¿no? Yo acá le borré el nombre del propietario. Sí. Pero bueno, estos son los datos que va a tener un plano municipal. Y obviamente esto es un plano municipal. ¿Ven? ¿No? Donde vamos a tener nuestras vistas de la vivienda, nuestros cortes, Mira, qué lindo. nuestro cálculo de POS y FOD, nuestra planilla de superficies, que es de donde va a salir el cálculo de POS y FOD,
nuestra silueta Sí. de superficie, en base siempre a la vivienda. Bueno, la planta de techo, la planta alta, detalle de escalera. ¿eh? Sí. En este caso tiene una pileta, bueno, la pileta. Ahí la planta baja con la planta de terreno. Esto es un plano municipal. Obviamente después va a tener una planilla de ventilación y iluminación de los locales. Según el área lleva un coeficiente que hay que respetar y que el municipio me lo va a observar si cumple o no cumple con lo que Con los estamos. requisitos. ¿Eh? Con los requisitos. Con los requisitos, tal cual. Entonces, bueno, acá el plano municipal va a ser, bueno, según el plano la obra que tengamos que meter, va a estar el nombre del propietario, va a estar donde está ubicado, va a estar nuestra nomenclatura catastral, de la partida municipal que paga los impuestos. La nomenclatura catastral es donde está ubicado el terreno. Nosotros sabemos que, no sé, la vivienda está en la calle Garay 3900, pero eso es la dirección. La ¿La nomenclatura. ubicación es sin escala o con escala? La ubicación de la cuadra. Este es un croquis. Es un croquis, ¿no? Croquis, listo. Es un croquis. Nosotros siempre hacemos un croquis fuera de escala. Bien proporcionado, ¿no? Perfecto, sí. Generalmente, como lo hacemos en AutoCAD, lo achicamos la escala y lo metemos ahí. Pero es Claro. una proporción, porque la calle suele medir 7 metros, así que es una proporción que está ubicada. Claro. Pero después nuestra nomenclatura catastral va a hacer referencia a donde está ubicado dentro del partido. Los partidos se dividen en circunscripción, en secciones, en fracciones y después en parcela. La parcela donde está nuestro lote, en manzanas también. Claro. Y en base a eso, bueno, acá tenemos lo que hablamos recién, la superficie del terreno, la superficie a construir en planta baja, cuántos son, la semicubierta, superficie semicubierta a construir, cuánto es, la cubierta, la planta alta. Y bueno, llegamos a unos cálculos de superficie total, la superficie libre, en este caso la superficie pileta. Y acá vamos a tener las condiciones o los requisitos que me pone el municipio según la ordenanza de esa zona, ¿no? En este caso, lo que yo le decía recién, tiene que tener según código un retiro de frente, un retiro de fondo y un retiro lateral. ¿Por qué? Porque está en esta zona, por acá. Tiene que estar en esta zona. Zona CCC. El municipio de Pilar zonificará de esa manera. Acá está la zona. Entonces, bueno, estos son, según ordenanza, lo que le exige. Le exige estos retiros, le exige una altura máxima, le exige que tenga cochera o no, puede tener o no, y le exige el FOS y el FOD, como también un DN, que es una densidad de habitantes, una densidad natural. En este caso son 60 habitantes por hectárea. Eso está relacionado a la vivienda, es un DN alto, así que no hay problema con eso, lo cumple generalmente, ¿no? No hay vivienda unifamiliar, lo cumple. Esto está dado para cuando hacemos un edificio. Hay reglamentaciones que en una vivienda no aplica. Pero acá en este caso vamos a ver lo que les decía recién, el FOS de 0,60 y el FOD de 1,20, ¿no? Primeramente, antes de eso quería saber ustedes si saben lo que es una superficie, lo que es un volumen, una superficie o un área, ¿no? Lo que es un volumen,
cómo calculamos una superficie, cómo se calcula un volumen, cómo se mide una superficie. ¿Eso lo saben? Sí, ¿Sí? sí, todo eso sí. ¿Sí? En mi caso sí. Eh, ¿quién, quién otro lo sabe? Si no se lo explico. Área, profe, en metros cuadrados. Área metros cuadrados, tal cual. Y después volumen es lo que, el área por altura. Claro, muy bien. Uy, cosa en bola. Lo que tienen que tener presente, que a veces nos solemos equivocar, es en las unidades, ¿no? A veces nombramos, qué sé yo, no sé. Tengo una viga, porque el volumen es volumen en todo, ¿no? En vivienda los volúmenes es raro sacarlo en superficie, o sea, en ambientes. Pero por ejemplo nosotros tenemos una viga, decimos, bueno, mi viga tiene 30 por 15 por 10, pero en realidad son centímetros. O decimos, mi viga tiene 3 metros por 30 centímetros por 10 centímetros. Resulta que si no le hacemos caso a las unidades, calculamos cualquier cosa, ¿no? Entonces va a ser 3 metros por 0,30 por 0,10. Y ahí es donde vamos a sacar el real volumen de esa viga. ¿Para qué? Para computar el hormigón. ¿Eh? Y en el caso de la superficie, eh, tenemos que saber computar la superficie todas en metros, como para saber calcular bien, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a compartir esto. Ahí lo están viendo, ¿no? Sí, Entonces nosotros cuando hacemos nuestro proyecto de vivienda, vamos a ver este, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que tienen que hacer ustedes. Pero en definitiva, vamos, se los cambio, lo que me dice Brian. Y cúbicos en volumen y un semicubierto se divide a la mitad, ¿no? Claro, ahora les cuento. En definitiva, nosotros el municipio, vamos a ver esto, nos habla de un FOS, ¿no? Que dice, bueno, el FOS es el factor de ocupación del suelo. O sea, es la vivienda que nosotros vamos a construir sobre la tierra, sobre el suelo, sobre la tierra. Factor de ocupación, ¿qué significa? Es un factor, es un número de cuánto puedo ocupar yo el suelo, cuánto puedo ocupar de mi terreno. Entonces, ¿cómo calculamos el FOS? Vamos a calcular la superficie de nuestra planta baja, cuánto ocupa nuestra planta baja, dividida la superficie que tiene nuestro terreno. no se está viendo nada, profe. ¿Ah, no se está viendo? Ah, No. perdón. Yo estaba convencido. Ah, no lo terminé de compartir. Ahí está. Ahora sí lo ven, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, entonces le decía que el FOS es eso, factor de ocupación del suelo, y que va a ser, en definitiva, nuestra superficie que tenemos en la planta baja, cuánto miden nuestros ambientes, que ahora vamos a ver cómo la calculamos, dividido la superficie del terreno. Entonces, si nosotros dividimos la superficie de planta baja, dividido la superficie del terreno, nos va a dar un valor, en este caso, 0,21, ¿no? 0,60 establece la normativa, según lo que nos dice el municipio. Bueno, entonces cumple, pues yo estoy ocupando mucho menos de lo que me pide el municipio. El municipio me deja construir hasta el 60%, 0,6, 0,60, significa el 60% del terreno que yo tengo. Nosotros proyectamos el 0,21, entonces cumple. ¿Cómo hacemos para calcular nuestra superficie de planta baja y nuestra superficie de terreno? Bueno, es fácil. Nosotros vamos a ver este caso, por ejemplo.
¿no? Nosotros vamos a tener nuestra planta baja y nuestra planta alta. Estos son ambientes, ¿no? Supóngase que acá tenemos el acceso, acá tenemos, no sé, un comedor, acá tenemos la cocina, acá tenemos una galería, o una sala de estar, y acá tenemos una galería, ¿no? Entonces nosotros No vamos a sé si darle todos ven, chicos, pero yo no logro ver, profe. No. no sé, A mí me figura cargando nada más, gira Ah, la está. ruedita. ¿así? Sí. Está en pausa, dice. Vamos de vuelta a compartir. A ver ahí se engancha. Ahora sí, ¿ahora lo ven? Ahora Ahora sí. sí. Ahí está, bárbaro. Les decía que, por ejemplo, en esta planta que nosotros tenemos acá, por ejemplo, uno de los ejercicios, vamos a tener nuestra planta baja y nuestra planta alta. ¿Esto qué es el terreno? ¿Eh? Esto que dice LM, ¿qué significa? Línea municipal, o sea, nuestra línea de frente. Y estos que están acá son nuestras medianeras, nuestros ejes medianeros, EM, eje medianero. Esto es como viene nuestro terreno y se representa, ven, en línea discontinua. Entonces nosotros sabemos que nuestro terreno mide 22 por 37. Esa es nuestra medida del terreno. Y nuestra superficie de vivienda, para hacer el FOS, vamos a calcular en base a la planta baja. Porque nosotros el factor de ocupación del suelo nos dice que básicamente es eso, cuánto ocupo del suelo de mi terreno, ¿no? Entonces, bueno, yo acá tengo cuadraditos, pero porque estoy haciendo ¿cómo es? Una silueta de superficies, que es lo que he demostrado hoy en el plano municipal. Que esto puede llegar a ser, por ejemplo, es una galería, que acá yo tengo un semicubierto, acá puede ser, no sé, una sala de estar, un comedor, acá puedo tener una habitación, acá puedo tener un estar, acá el acceso, bueno. Y en definitiva, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular esto, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, la superficie de mi rectángulo A, ¿cuánto es? Y va a ser 13,40 por 335, entonces lo anoto en un costado, ¿no? La del B va a ser 13 por 494, pongo superficie B, tanto por tanto metros cuadrados. La del C va a ser 766 por 846, lo anoto en un costado. La del D lo mismo. Y la del E, como es un semicubierto, se va a calcular por la mitad de la superficie. Entonces, yo voy a decir que mi superficie E va a ser 388 por 851, me va a dar tanto, dividido 2, mi superficie real es esa es la superficie que yo voy a calcular. ¿Y por qué la calculo por la mitad? Porque es un semicubierto, es decir, no está cerrado el ambiente, ¿entiendes? Tengo como mínimo dos muros o dos laterales sin cerrar. Ahí es cuando yo tengo un semicubierto. Ya si tengo, según las dimensiones, dos paredes, las tres paredes, ya no es un semicubierto, ya lo tomo como cubierto. No lo puedo computar ante el municipio como semicubierto. ¿Esto qué me hace? Me hace a veces entrar en normativa. Entonces yo con esto, ¿qué voy haciendo? Voy haciendo, ahí dejo de compartir. Vamos a ver si acá vamos a entrar acá. Y acá vamos a entrar al plano municipal. Ahí también del plano municipal. ¿Eh? Avísenme si no lo ven, ¿eh? Sí, sí, profe, se ve bien. Bueno. Entonces ven lo que yo les contaba. Tengo mi planta baja y tengo mi silueta de superficie. Y esto voy a ir computándola. ¿Qué voy a hacer? Mi planilla de superficie. Entonces voy a decir que mi
mi rectángulo A va a medir 5 por 5,20 por 2,20, o sea que voy a tener una superficie de 11,02. El B es 5,20 por 1,43, pero lo noto como semicubierto, porque el B seguramente es un semicubierto. Vamos a verlo acá. Está acá. Esto debe ser algún quincho, acá tendrá una galería. Entonces es un semicubierto. Yo anoto 1,43 por 5,20, pero en realidad después voy a computar la mitad. Entonces lo anoto como semicubierto. Esto es en planta baja, ¿ven? Todo planta baja. Y así voy computando todas. El C también es un semicubierto. El D mide 9,90 por 4,70. 9,90 por 4,70 el D. ¿Y de esto qué obtengo? Y obtengo una superficie cubierta y una superficie semicubierta. Esto lo voy a dividir por 2 y se lo tengo que sumar a esto. Y esta superficie en definitiva son las que yo entro acá. Me dice, bien, estas son las superficies que yo voy a ingresar acá en mi numerador, ¿no? Que va a ser la superficie de planta baja, va a estar dada por la superficie cubierta, más la superficie semicubierta. Dividido, dividido mi superficie de terreno. Y eso me va a dar el FOS. Así como yo calculo el FOS. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, profe. ¿Eh? Sí, sí. Claro. Entonces, con ese dato yo sé si cumplo o no cumplo con la normativa que me exige el municipio. Entonces, ¿qué pasa? Yo de repente estoy proyectando y resulta que, no sé, esta persona dice, bueno, yo quería 3 dormitorios y resulta que yo, en vez de tener el 0,60 de FOS, mi superficie me da, respecto a mi terreno, me da que tengo el 65, tengo 0,65. Chao, no me lo va a habilitar el municipio. ¿Qué hago en ese caso? A ver quién se da cuenta. Sacamos algo, el espacio semicubierto. Claro. Sacamos algo. Disminuimos, tenemos que disminuir la superficie, no nos queda otra. Tenemos que Se bajar. prueba primero con lo semicubierto y después, bueno, con lo que sea menos relevante para la construcción, para la vivienda. Tal cual. O lo podemos llevar a la planta alta. También. Nosotros agarramos y decimos, bueno, no, pero yo mirá, si este ambiente que vos me pediste de 6x4, si yo lo hago de 5x3, entra dentro. No, pero yo lo quiero de 6x4 porque, bueno, pero no entra, bueno, pero la persona lo quiere. Entonces nuestro oficio nos tiene que dar la capacidad de, bueno, vamos a rediseñar y lo ubicamos en planta alta, por ejemplo. Entonces, listo, sacamos ese ambiente de la planta baja, o ese u otro, puede sacamos un ambiente más chico, lo subimos a la planta de arriba, si no lo podemos minimizar, ¿no? Lo subimos a la otra planta, entonces ahí logramos cumplir con lo que me establece el municipio. Cumplimos con nuestro FOS. Esto cambia, no todos las zonas, como hablamos hoy, no son todas las zonas y los municipios tienen el mismo valor, ¿no?, de exigencia. Eso va cambiando. Entonces, después del FOS, ¿qué tenemos? Tenemos dos parámetros que hemos visto, ¿no? ¿Cuál era el otro? ¿Se acuerdan cuál era el otro? ¿El FOT? El FOS. ¿Y el FOT, en definitiva, qué es? Bueno, es parecido al FOS, perdón. El FOS, muy bien. Brian, porque ya lo vio, ya viene canchero, algo se acuerda, Brian, muy bien. ¿No? Eh, eh, Ahí les comparto
Qué grande, Brian, bien. Bueno, bien, que te acordás. Y tenemos el FOD. ¿El FOD qué es? Bueno, factor de ocupación total. ¿eh? A veces por ahí nos confundimos, que decimos factor de ocupación total, ¿qué significa? Bueno, el otro es el que calculábamos nosotros la superficie en planta baja. ¿eh? Y el total es la suma de las dos superficies, el FOD. Como dijimos recién, bueno, si no me entra, me puedo llevar ese ambiente a la planta alta. Bueno, ahí donde entramos a jugar con el FOD. Porque acá está mal este FOD. ¿El FOD qué es? Es la superficie de planta baja más la de planta alta dividido la superficie de terreno. Obviamente en la superficie de planta baja va a estar la cubierta y la semicubierta, y en la superficie de planta alta también va a estar la cubierta más la semicubierta, ¿no? Las dos superficies determinan cuál es la superficie de cada planta. Y el FOD va a tener otro valor, que también me lo da el municipio, siempre es más alto. ¿Por qué más alto? Y porque uno completo no es, porque yo en el 0,60 siempre va a ser un valor menor a 1, es un porcentual. Entonces, en este caso 1,20 porque es la suma de varias plantas, ¿no? Entonces yo voy a empezar a sumar mi superficie de planta baja con mi superficie de planta alta. Acuérdense que yo haga... porque deja de compartir esto. Ahora sí. Ahora lo ven, ¿no? Entonces yo por eso yo tenía en este croquis, ¿no? Acá tengo, ¿ven? Yo ya voy calculando mi FOS y mi FOD. Entonces yo tengo, lo ven ahí, mi planta baja y tengo mi planta alta. Y en mi planta alta también voy a tener ambientes, que tengo que calcular la superficie, que son ambientes cubiertos, y también tengo mi ambiente semicubierto. La suma de todos estos ambientes hace mi superficie de planta alta. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces si yo sumo mi superficie de planta baja, que sale de la suma de la superficie cubierta más la semicubierta, y sumo mi superficie de planta alta, que sale también de la superficie cubierta más la semicubierta, eso lo voy a dividir por la superficie de mi terreno. En este caso, mi terreno mide 37 por 22. Entonces, la suma de las dos superficies, mi terreno mide, en este caso, 8,14. Tengo la suma de las dos superficies, 4,39. Entonces, yo hago una cuenta simple. Si mi planta baja mide 3,23 dividido 8,14, me va a dar 0,40 el FOS, y el FOD lo divido por la suma de las dos, ¿no? Una más otra. Me da 0,54. Bueno, en el caso del FOS era 0,60. El 0,60 en mi terreno, yo puedo, este es lo reglamentario, o sea que yo podría construir hasta 407 metros cúbicos, pero mi proyecto habla de 323, con lo cual cumple. Yo puedo seguir construyendo, el día de mañana puedo hacer un quincho, puedo agrandar una pieza, que todavía me faltan 70 y pico de metros cuadrados para construirlo. Y mi FOD lo mismo, me dice que yo puedo construir hasta 1058. Bueno, yo construí hasta 439. ¿Qué significa? Que puedo hacer más plantas arriba. Eso es lo que voy a agrandar mi planta alta. Si yo tengo, fíjense acá, yo acá estoy edificando en esto, más o menos, ¿ven? En esto estoy haciendo yo mi planta alta.
O sea que puedo edificar acá arriba, puedo edificar acá, puedo edificar arriba de la galería, puedo hacer una planta más hasta llegar al 1058 que me deja hacer la reglamentación. ¿Eh? Así que bueno, así sería como es el cálculo del FOS y el FOD. ¿Eh? Perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, bárbaro, Sí, profe. bárbaro. Entonces yo, después con eso, le voy a hacer un trabajito para que hagan con distintos ejemplos que hagan ese cálculo, así ya lo ejercitan. Profe, Perfecto. Angélica mandó un mensaje, dice que no se puede conectar porque creo que está con el trabajo de topografía. Ah, Y claro, no sé, estaba atrasada, creo. claro. Sí, andaba complicado, me mandó el otro día un, un mensaje privado ahí por el campus, estaba con lo de topografía. Sí, creo que como metieron estas dos materias nuevas, creo que no sé cuál es, obras especiales y topografía. Claro. Y porque Y esas se son, anotaron, lo que pasa es que esas claro, son, se metieron un montón. sí, sí, lo que pasa es que como son materias para el sexto, son materias de sexto cuatrimestre, esas, ¿no? Pero como no tienen correlativas, se pueden anotar. Muchos chicos se anotaron, pero a veces no te da el tiempo para cursar todo, ¿no? Y no, son como 7 materias algunos se metieron. Claro, es una locura, ¿cómo haces? No, no te dan los tiempos. Pero bueno, eh, nada. Vos cursás 5, Brian. Claro, bueno. Bueno, hay etapas en la vida que por ahí, hoy día que es con esto de la pandemia, capaz que tienen más tiempo, entonces hay que aprovechar y el tiempo que antes tenían en viaje lo pueden aprovechar en cursar materia. Había chicos que por ahí, entre ida y vuelta hasta la facultad, estás 3 horas viajando, ¿viste? Entre que vas y vuelves. Bueno, son 3 horas, si te dedicas a otra materia, metes una materia más. Es así. Después lo que les quería comentar también es si saben la regla del entero más próximo. ¿Lo saben eso ustedes? Porque eso le va a Opa, ser... No. ¿cómo? A ver. Claro, hay que aprovechar toda la materia posible, me dice Bray, tal cual. El entero más próximo, a ver, yo se los voy a ver si les explico. Porque eso le va a salir, por ejemplo, ustedes van a hacer un cálculo cuando hagan el FOS y el FOD. Eh, lo van a, según los decimales que lo hagan, es si les da o no les da. Entonces hay una regla ¿cómo es? Para hacer ese cálculo. Ahora esperen que acá busque un Excel para explicárselo, porque la mayoría no lo sabe. Ahí lo ven en el Excel. Sí. Bueno, hay una regla que se llama del entero más próximo, que es redondear hasta el número más cercano, ¿no? O sea, Ujú. divido el número para redondearlo. O sea que si yo, por ejemplo, tengo 1,56 y lo tengo que redondear, ¿hacia dónde lo redondeo? Le tengo que sacar un decimal. Yo tengo por ejemplo, Hacia arriba y se vuelve un 6, sería 1.6. yo, por ejemplo, El, voy a tener que calcular el pozo al 0,60, al 0,6, o 0,60. Entonces a mí por ahí bueno, ahí el Excel me lo calcula automáticamente. claro. Pero a mí por ahí mi superficie me da 0,60 y
66. ¿No? Entonces yo digo, bueno, me da 0,6. No, me da 0,7. Siempre es con con tres números después de la coma, porque con dos es, Uno, o sea, lo que uno se tiene que acordar es que por arriba del 5 me ya aproximo va para arriba, grande, claro, y por debajo del 5 me, hacia abajo. hacia abajo. Entonces yo, por ejemplo, en este caso, yo lo quiero con menos decimales, 1,6. Ahora, si yo lo bajo un decimal más, ya tengo un 2, no un 1. ¿Por qué? Porque el 6 me sube, entonces yo le bajo un decimal a un entero, yo voy a decir que es 2, porque es mayor al 1,5. Me aproximo más al 2. Claro, ¿Eh? claro. Eso es la regla del entero más próximo. Si yo, por ejemplo, Sí, lo subo a 5, puesto acá es 4, ¿eh? El 4 sí, es menor. Entonces yo lo redondeo a 2 decimales. Voy a decir que esto es ¿cuánto? Ahí, sería 6, 1,56. 1.6. Claro. Ahora, si yo esto digo que es 1,567, ¿cuánto va a ser? 1.57. Claro. ¿Eh? No, perdón, 1.6. Ahí ya sería 1.6 porque se redondeó el 1.56 Sí, ¿ves? a esto. 1,57. Vos le quitás el anterior. El anterior Exacto, pasa al inmediato, superior. Entonces, como este es exacto. más grande que el 5, sería 1,57. Si yo tengo este 1,56,4, ahí. Yo tengo este 1,56,4, este sería 56. 1,56. ¿Eh? Yo estoy redondeando. ¿Por qué? Porque el 4 es más chico que el 5. ¿Mm? Ujú, Si yo en este 1,56,7 va a ser 1,57 si lo subo. ¿Eh? exacto. Se redondea directamente. Estoy redondeando. Y si yo a si sigo con decimales, si lo tengo que bajar, si le pongo 3, bueno, ahí ya como lo tengo en menos, el Excel me lo hace automático, ¿no? Claro, Pero si yo, por ejemplo, acá, no sé, calculo que mi FOS me da 0,65 o 64, vamos a redondearlo. En realidad mi FOS es de 0,60, 0,6, perdón. O yo al bajarlo en decimal, se me va a ir a 0, 0,60. claro. Y si me da 0,61, también es de 0,6. No toma en cuenta ese 1. ¿Eh? Así que, así que bueno, eso quería también decírselo, porque después cuando hacen el cálculo, eh, por ahí me ponen eso, ¿no? Me ponen 1,68. Claro, Bueno, no, redondéelo, chicos. 1,68, ¿cuánto es? 0,68. Es 0,60 y 1. claro. Con dos decimales. Siempre en el FOD me tengo que referir con dos decimales, 0,60. Si a mí me da 0,64, no pongo 0,64, me da 0,60. Si a mí el cálculo me da 0,457, yo lo tengo que expresar con dos decimales. ¿Acá cuánto sería? Mire que no se está presentando nada, profe. Ah, perdón. Ahí va. Ahora sí, no. Ahí Acá, está. por ejemplo, tengo 0,457. ¿Cuál es mi valor a poner en tabla? 0.46. Claro. ¿Eh? No lo voy a expresar como 0,457.
lo expreso como 0,46. Entonces, ¿después qué hago? Hago la relación de 0,60 referida a 0,46, no a 0,457. Claro. Estoy trabajando con dos decimales. ¿Eh? Bien, bárbaro. Así que, si entendieron eso, buenísimo. Así después Sí. cuando hacen el ejercicio lo saben sacar bien. ¿Eh? Perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces los dejo, muchachos. ¿Eh? Bueno, profe, nos vemos el lunes que viene. ¿Va a subir entonces ya esta semana? Se puede entregar el trabajo? Yo les voy a, para ver si hago a tiempo, les subo ya el trabajo. Yo les voy a dar siempre 7 días, como mínimo. ¿Eh? Ok, Si yo, por ejemplo, le subo el trabajo, le subo hoy un trabajo y mañana le subo otro trabajo, no le doy los dos trabajos para la semana que viene. Se los postergo ok, 7 días. ¿Eh? ok, ok, no hay problema. Liquidando. Perfecto. Por ahí le subo el trabajo de la clase pasada, se lo subo ahora, hoy o mañana, y después por ahí el miércoles, el jueves, viernes, por ahí le subo el otro, entonces doy para, Más tiempo. claro, así tienen tiempo de hacerlo, que no se le acumule. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Bueno, bárbaro, Orlando, entonces. No, profe, Buenísimo, No, profe. buena semana a todos. Chao, chao. igualmente, buena Chao, semana. chicos. Hasta luego, profe. Chao, Marcelo, nos vemos. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Chao, Brian, nos vemos. Hasta la semana que viene.